nos reunimos porque se lo revista Lilloa, entonces queremos de alguna manera que no pasen desapercibidos y poder homenajearnos a nuestra querida revista, que sabemos que llevamos muchos años trabajando para que llegue a ser la revista que hoy en día ha logrado ser, gracias a la colaboración de quienes forman parte de la institución y de personas como el doctor Arana, que forman parte del comité editorial. Además, nos adelantamos a lo que es el Día de la Fascinación por las Plantas. Muchos de los que estamos aquí somos botánicos y sabemos lo que significa la belleza de compartir nuestra vida con las plantas día a día, y las personas comunes también, ¿verdad? Bueno, paso sin mucho preámbulo a presentarles al doctor Marcelo Arana, ¿sí? Él nos va hoy deleitar con una charla. Es doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y el Ambiente en la Universidad Nacional del Río Cuarto, perteneciente al CONICET y a la universidad. Además es integrante del grupo de especialistas de plantas de Sudamérica templada. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en el Departamento de Ciencias Naturales y es docente responsable en la Diplomatura Superior en Enseñanza de Prácticas Experimentales en Ciencias. Ha impartido numerosos cursos y seminarios de posgrado, es autor de 9 libros, numerosos capítulos de libros y más de 70 artículos científicos y de divulgación, tanto en revistas nacionales como internacionales. Es integrante del comité editorial de Lilloa y varias revistas nacionales e internacionales. Se especializa en estudios de biodiversidad, en aspectos taxonómicos, filogenéticos y biogeográficos, y particularmente de licofitas y helechos. Al respecto, actualmente es integrante de los proyectos de Flora Argentina y Flora do Brasil, Jardín Botánico del Río de Janeiro, y además de la Flora del Paraguay, y forma parte del equipo responsable del proyecto Un enfoque biogeográfico evolutivo para la determinación de áreas prioritarias de conservación y diseño de corredores ambientales en la región Chaco-Pampeana. Doctor, bueno, muchas le gracias. cedo la palabra. Muchas gracias por tu presentación tan Con semejante informal. currículum. Bueno, no sé si se me escucha bien, así no voy a tener que usar el micrófono. Si quieren venir más adelante, porque así está fresco. Bueno, hoy vamos a charlar un ratito. Está bien que se presente como una conferencia, una cosa así, pero es más, a mí me gusta, yo no soy tan formal, así, si no soy más con lo que más del llano, digámosle así, lo que hacemos nosotros cordobeses, que si alguien no sé, después yo soy de Córdoba, porque ya digo 2 palabras y ya me descubren. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, un comentario, no hay ningún problema en interrumpirme y me avisan, me dicen, Marcelo, disculpame, no entiendo, o yo no estoy de acuerdo. Sería genial porque así intercambiamos opiniones y nos ayuda a enriquecernos, el conocimiento entre todos. Y entonces, cualquier duda, consulta o comentario, permiso, voy a sacar el agua porque yo soy hablo mucho y por ahí se me seca la garganta. La charla de hoy, la conferencia, la titulamos Biogeografía Evolutiva de Argentina, y ya vamos a ver por qué, y acá hacia el final. Elegí esta imagen porque es un mapa ya del 1600, desde mucho antes de que se fundara nuestro país, naciera nuestro país, y ya tenemos, ¿se ve el cursor? No, tengo, a ver, no quiero láser. Y ya, si observamos bien, este lugar ya está citado en los mapas, Tucumán. Así que la trayectoria que tiene es un orgullo para mí poder estar acá, poder estar compartiendo con ustedes estas charlas, intercambiando conocimiento, porque la trayectoria e importancia que tiene Tucumán y el Lillo particularmente es realmente para sacarse el sombrero. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con algunos términos que parecen muy obvios, y voy a decir menos lo que está comentando, pero que le vamos a dar un pequeño giro y un pequeño ajuste a ese término, que sí, bueno, pueden estar o no de acuerdo, y si no están de acuerdo, genial, así me dicen, pero me parece que eso no es así, y lo charlamos, ¿está bien? Bueno, nosotros sabemos que el proceso evolutivo y la evolución de la vida de la Tierra es el resultado, de acuerdo a la teoría sintética de la evolución, del cambio genético poblacional.
Pero no estamos tan de acuerdo ya con eso, sino que vamos a avanzar hacia un metadarwinismo y una teoría holística más evolutiva, en donde los procesos que generan cambios son los procesos coevolutivos, las incorporaciones físicas y biológicas, son los procesos de endosimbiosis, si no las plantas no existirían, y los cromistas mucho menos, y las interacciones en las redes ecológicas dinámicas. Esto genera elevadas presiones selectivas en diferentes momentos del espacio-tiempo y es lo que contribuye a lo que conocemos como proceso evolutivo o evolución, que es el eje y la esencia de la biología moderna. El planeta, como un único sistema geobiótico, ¿no es cierto?, también evoluciona en el tiempo. Los cambios tectónicos y climáticos seleccionan estos cambios bióticos y los patrones de distribución que vemos en los seres vivos son informativos acerca de cómo ha sido el proceso evolutivo. Entonces, nosotros vamos a tratar a la biodiversidad como un fenómeno espacio-temporal y que esta biodiversidad que observamos permite establecer homologías ancestrales, homologías espaciales que denominamos biotas ancestrales y reconocemos los orígenes diferentes que pueden tener esas biotas. Entonces, esta evolución geológica y biológica en conjunto va a implicar que las especies no están distribuidas al azar, sino que las especies están integradas en complejos que nosotros llamamos biotas. Clásicamente llamamos biotas. Estas biotas y esta relación estrecha entre los organismos y el ambiente hace que nosotros, cuando veamos determinados procesos, sobre todo la biogeografía, no tratemos de analizar taxones individuales, sino que analicemos las biotas en conjunto, porque están, recuerden, integradas espacio-temporalmente, ¿no? Y la existencia de biotas endémicas, más allá del espacio que ocupe esa biota, puede ser un endemismo ultra específico de un pedacito de las yungas o un endemismo neotropical completo, no importa el tamaño, acá no es como Godzilla, acá el tamaño no importa, indica el efecto de barreras ecológicas o geográficas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, vamos a cambiar un poquitito el concepto de biodiversidad, porque la biodiversidad se constituye en la propiedad emergente que tiene el proceso evolutivo y que nos demuestra el proceso evolutivo en un determinado espacio-tiempo del planeta donde nos encontramos. ¿Está bien? Entonces, el conocimiento y la distribución de la diversidad y las relaciones filogenéticas es fundamental para entender este proceso de evolución. Nosotros tenemos la imagen actual y tenemos que tratar de reconstruir, acercarnos a la verdad cada vez más cierta de lo que suponemos que ha sucedido en el pasado, para poder establecer de dónde viene, qué origen tiene eso, ¿no? Nosotros reconocemos, nosotros hablamos como la biogeografía evolutiva, reconocemos estos patrones de distribución y proponemos las hipótesis que han causado y provocan que nosotros veamos lo que estamos mirando. Cuantificamos y predecimos las consecuencias. Al tener eso podemos cuantificar y predecir las consecuencias de los cambios, y sabemos que durante el antropoceno que estamos concursando los cambios son muy drásticos en algunos lugares, ¿no? La biogeografía evolutiva, voy a correr esto así no molesta, identifica regiones, provincias y otras unidades biogeográficas, pero siempre y cuando teniendo la premisa de que esa unidad evolutiva sea monofilética, o sea que tenga un origen en común. Y lo establecemos mediante una regionalización, ¿no es cierto? Esta regionalización es lo que nos permite establecer un escenario que denominamos geobiótico evolutivo y que tiene las características, como es una clasificación, de cualquier buena clasificación biológica, ¿está bien? Porque parte de la biodiversidad, lo manejamos desde la biodiversidad. Debe ser explicativo, robusto y estable y predictivo. ¿Qué pasa? Este escenario que se representa en la regionalización, que bueno, yo puse los elementos principales, ¿no es cierto?, los taxones principales de la regionalización, desde reino a distrito, podemos tener taxones subordinados a esos. Como mencionamos previamente, estos taxones deben ser monofiléticos. Entonces lo establecemos. ¿Cómo establecemos esa monofilia? En base a lo que denominamos homología biogeográfica.
Así como establecemos homologías para la biodiversidad, establecemos homologías para los ambientes, porque no podemos separar la biota del ambiente donde se encuentra. Es como nosotros cuando nos hacemos un análisis de sangre, nos sacan y nos dicen sí, hematocrito, eritrocitos, leucocitos, pero eso es lo que nos va a permitir, sacamos un pedacito, pero es lo que nos permite interpretar el todo que es el organismo. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, trasladar eso al estudio ambiental, al estudio de todo el planeta, ¿no? Entonces le vamos a hacer caso a don Croissat, donde dice que tierra y vida evolucionan juntos. No la vida sobre la Tierra, sino que la vida es producto de los procesos evolutivos de la Tierra como sistema. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? Hay un problema. Siempre aparecen cuestiones analógicas, como caracteres análogos en los seres vivos, en los ambientes también. Y las analogías pueden ser similares, pero no derivan de un ancestro en común, eso lo sabemos, y generan homoplasias. Estas homoplasias son ejemplos de lo que denominamos evolución convergente. Hay un desarrollo independiente de caracteres similares, pero esos caracteres similares, que son producto de expresiones de selección muy parecidas, no son informativas. Y pueden ser morfológicas. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de plantas que ahora encima están muy de moda, todo el mundo tiene porque son re fáciles de cultivar, siempre y cuando estén en el exterior, ¿no? Entonces, pues nadie no las tenés que regar ni nada, entonces todo el mundo usa las crasas y las suculentas y los cactus. Pero si lo vemos y dice, sí, son todos cactus esos, en realidad. Y si miramos con un poquito más de detalle, Odia es una apocinace que evolucionó en los desiertos africanos, y Echinopsis es una cactácea que evolucionó en los desiertos americanos. No tiene nada que ver uno con otro, pero en apariencia son muy similares, y en el común todo el mundo dice, son suculentas o son cactus en general. ¿Está bien? Eso teniendo en cuenta que si vemos caracteres morfológicos en plantas. Yo voy a hablar más de plantas, pero traté de incluir ejemplos animales para que no se me aburran algunos, y como estamos trabajando con biotas. Pero si me equivoco por ahí, por favor, si hay algún zoólogo que me diga, no, ¿cómo vas a decir eso? Por favor me dice, así lo voy cambiando y voy mejorando yo también. Por ejemplo, lo vemos en estos lagartitos. Si lo vemos en apariencia son exactamente iguales. Uno evolucionó en México, Micrabephallus maxillani, y el otro evolucionó en Sudamérica, en Perú, Bolivia, Pleistodon, y uno lo ve y son similares, sin embargo son de familias totalmente diferentes. O sea, tienen muchos millones de años de evolución convergente. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque nos lleva a inducir error. Cualquiera dirá, esos dos lagartitos son lo mismo. No sé, ya no me acuerdo cómo era la clasificación de las familias de lagartos, pero si ya pertenecen a un nivel de familia diferente, significa que el proceso evolutivo que los diferencia es muy largo. ¿Está bien? Y esta evolución también, que lo vemos morfológico y es lo clásico, también existe la homoplasia comportamental. Por ejemplo, la característica para enrollarse evolucionó en un montón de organismos que son de linajes diferentes. Tenemos crustáceos, miriápodos, insectos, trilobites, que ya tenían esa característica de evolución homoplasia comportamental de enroscarse para defenderse, e inclusive hasta vertebrados. Entonces también tenemos que tener cuidado. Y si vamos un poquito más allá, tenemos estas dos fotos. Si miramos estas dos fotos, esta sacada antes de ayer, la otra no, pero ya en algún momento voy a ir a sacar para cambiarla. La otra es de internet. Si la vemos, parecen muy similares. ¿Está bien? Entonces, miramos y decimos, pero si es lo mismo, mira, tenemos esas plantas columnares, todo medio árido, podemos inclusive inferir un montón de características que son las que nos dan las presiones de selección de esos ambientes. Pero uno es de Arizona, en Estados Unidos, que es la provincia sonoriana, en la región neártica, y la otra, la de este lado, que es la que saqué antes de ayer, es en Tilcara, el que es el distrito de la Prepuna, en la provincia del Monte y en la región neotropical. O sea que ya está a un nivel muy alto, o sea, son diferentes regiones. Ya. Si se acuerdan los taxones, región es uno de los más altos. ¿Está bien? Fíjense, ¿esto qué me genera? Una misma ecorregión, que lo llamamos desierto,
me genera una homoplasia ambiental. O sea, las ecorregiones en general, que son por presión, son definidas por caracteres ambientales, nos pueden llevar a homoplasias ambientales. ¿Está bien? Y de acuerdo a la biogeografía evolutiva, obtenemos que son distintas unidades biogeográficas. Y distintas unidades evolucionaron diferentes, con una presión de selección similar, pero la evolución y los caminos evolutivos que han tenido son muy diferentes. Tienen orígenes distintos, no los podemos agrupar juntos. Igual que hacemos con las clasificaciones de los seres vivos. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, rápidamente nosotros partimos de lo que vemos son los datos distribucionales, ¿no es cierto? Mediante análisis pan-biogeográficos, delimitamos las áreas de endemismo que resultan en los componentes bióticos, y si tenemos la suerte de tener los datos filogenéticos, aplicamos biogeografía cladística y corroboramos esos componentes bióticos, y nos permite llevarlos a distintas escalas de tiempo, obtenemos los xenocrones, y eso lo reflejamos en una regionalización. Partiendo de los datos distribucionales y generamos los escenarios geobióticos, si hacemos este camino, podemos reconstruir el camino, pero al revés. Podemos reconstruir la historia y establecer hipótesis de quién se relaciona con quién y de dónde viene lo que estamos viendo. ¿Está bien? ¿Qué procesos son los que en el espacio-tiempo modifican la distribución de los organismos para poder entender esos datos distribucionales que estamos observando? Bueno, miramos, el más sencillo es la extinción. ¿Está bien? Los organismos pertenecientes a una población, una especie, un taxón superior desaparecen y dejan de existir. El proceso de dispersalismo, que a mucha gente les encanta, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX les encanta el dispersalismo, que donde de acuerdo a esta explicación, parte de una población ancestral supera una barrera ecológica o geográfica que tiene y puede evolucionar en una especie hermana. ¿Está bien? Eso es el principal enfoque a partir de Darwin, de Wallace, y continuó por Simpson y Meyer, que se llama biogeografía dispersalista. Pero ahí, ¿qué pasa? Ellos tratan de establecer, Darwin llamaba centros de origen. Como centro de origen estaba muy asimilado al jardín del Edén y a los biólogos, la parte por ahí religiosa asimila un poco, sobre todo a los judeocristianos, no les gusta mucho. Entonces lo cambiaron Bremer en el 92 para no decir centro de origen, jardín del Edén, le puso área ancestral. Entonces, usando los cladogramas, le puse un eufemismo, pero es lo mismo, en esencia es lo mismo, ¿está bien? Y a partir de cuál es área ancestral se dispersan, ¿no es cierto? Y colonizan distintos ambientes y evolucionan en forma separada. ¿Qué pasa? Fíjense, de acuerdo al dispersalismo, se explica en cada uno de los taxones individuales. O sea, no estamos trabajando con biotas, sino cada uno de los taxones, lo cual es muy interesante, pero hay que tener ese cuidado de cuando uno hace la transpolación a todo el ambiente. ¿Está bien? Porque no es lo mismo como es el medio de movilidad de una mariposa, al de un miriápodo, al de un ave o al de un mamífero. Y los organismos se dispersan y se mueven sobre una geografía estática. Esto partió antes, ya es pre-darwiniano, o sea, antes de los conceptos evolutivos clásicos. Si tenemos sobre todo dos exponentes muy importantes, el conde de Buffon, donde el centro de origen era la gran masa continental del norte, y a partir del cual, ¿no es cierto?, todas las especies se originaban en el norte y iban colonizando todo desde el sur. Siempre eso es una visión muy antropocentrista y sobre todo europeizante, para tener otra connotación un poco más xenofóbica hacia la parte africana, sobre todo, ¿no? Donde justificaba la esclavitud. Pero bueno, eso eran otras épocas, ¿no? Y tenemos al gran exponente de la taxonomía, que es Don Linneo, que él era muy católico en su época. Entonces, ¿qué dijo? No. Las especies se originan a partir, el centro de origen es el monte Ararat, porque ahí encalló el arca de Noé. ¿Está bien? De acuerdo a la teoría judeo-cristiana. Pero Linneo tuvo, y sobre todo para los botánicos, nosotros decimos, ¿cómo puede ser que tuvo esa gran contradicción? Porque esto genera un mundo sin plantas, porque en el arca de Noé no había plantas.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se ve que su formación religiosa y familiar era mucho más pesada, digamos, que lo que él observaba. Pesaba más eso en su conciencia que lo que él miraba. Como Darwin, que le llevó 20 años a escribir El origen de las especies. También es un proceso personal y que cada uno tiene su tiempo y bueno, se ve que Linneo nunca lo superó. En la década del 50, imagínense, estamos hablando de Linneo, Darwin y todo, y pasamos a 1950, o sea, mucho tiempo. León Crozat, que era un botánico con un carácter muy fuerte y muy combativo, él dice, bueno, como propuso la metáfora que mencionamos recién, tierra y vida evolucionan juntas. Entonces, funda el concepto de vicarianza. ¿Qué es eso? Las barreras evolucionan en conjunto con las biotas que afectan, ¿no es cierto? Hay una distribución ancestral amplia que se ve afectada también por la aparición de barreras, que por acá en este ejemplo, por ejemplo, por la aparición de un brazo de mar, que fragmenta poblaciones, pero ya no ya de una especie, fragmenta las poblaciones, toda la biota. Entonces toda la biota sí empieza a seguir ese camino evolutivo, ¿no? A su vez puede seguir fragmentándose, ¿no es cierto? O aparecen barreras geográficas, como la aparición de la cordillera, y entonces se fragmenta esta población en toda la biota, y toda la biota empieza a evolucionar, sigue ese camino. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos dos características que son, está explicando el proceso de toda la biota, no de cada especie individualmente, y los organismos se dispersan sobre una geografía dinámica. Si uno ve el dispersalismo y la vicarianza, lo que llevó ríos y ríos y ríos de tinta, parecen diametralmente opuestos. Los dos dan son aplicaciones opuestas para el mismo fenómeno. ¿Está bien? Hooker ya veía y decía, pero acá uno puede explicar de muchas formas, dar explicaciones posibles a ese fenómeno y tratar de entenderlo, pero se peleaban, y como era diametralmente, o eras dispersalista o eras vicariancista, y se discutían los libros. A Crozat lo defenestraban en los libros, sobre todo los de la escuela de Nueva York, los geógrafos, sobre todo Meir lo odiaba, ¿no? No lo mencionaba nunca, y si lo mencionaba era para defenestrar las ideas. Y en realidad uno no defenestra a la persona, sino la idea. En realidad lo que hace es combatir la idea, ¿no? O sea, propone una idea superadora. Bueno, ahora sabemos que, de acuerdo a la biogeografía evolutiva, esos procesos en realidad no son opuestos, sino que son complementarios. ¿Qué pasa? Fíjense, aparece una nueva especie, que inclusive lo podemos analizar desde un solo taxón o de biotas completas. Con esta aparición de una nueva especie, si hacemos un corte en el tiempo para poder entenderlo, ¿no es cierto?, tiene una distribución muy restringida. Los organismos pertenecientes a esta especie empiezan a colonizar los ambientes de acuerdo al nicho ecológico y las características, expresiones selectivas que tienen en ese momento, y este proceso se le puede llamar dispersión. Una vez que se estabiliza esta distribución, ¿qué pasa? Puede pasar que surgen barreras, que pueden ser ecológicas o geológicas, que rompen esta área y hace que las poblaciones lleven caminos evolutivos diferentes. Está bien, todo, bueno, bárbaro, lo integramos, todo en teoría, todo fantástico, todo lindo, las hipótesis, pero bueno, ¿existe eso en la realidad de acuerdo a la evidencia que tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos la reconstrucción histórica biogeográfica del género de plantas Nothofagus, que son unas plantas del hemisferio sur, ¿no es cierto?, de los bosques, sobre todo en los bosques andinos patagónicos. Si nos fijamos en los cronogramas, un trabajo del 2012, hay un escenario de vicarianza seguido por múltiples dispersiones del linaje australiano, yo soy medio, del linaje australiano, ¿no es cierto?, a Nueva Zelanda, de aquí para aquí. Y después esa dispersión, ese proceso de movilidad, donde se supera la barrera, se acuerda que tenía la barrera ancestral, se supera esa barrera, pero sigue siendo parte del mismo proceso, ¿no? Y ese proceso fue posterior al proceso de vicarianza que hubo entre los linajes sudamericanos y los australianos. ¿Está bien? Y otro ejemplo que surgió ahora, yo siempre discutí con Rocío, el Rocío de Ana, ella trabaja en Solanace, y ella
hace filogenes moleculares, ¿no es cierto? Sobre todo de Physalis, que son los camambú, no sé cómo le dicen acá los Physalis. Camambú, o en Perú no se come el fruto, es comestible, es solanaceae, pero no sé el nombre común, digamos, del tomatillo. Tomatillo, me parece que los mexicanos también le dicen tomatillo. ¿Qué pasa? Ella dice, bueno, Gondwana fue el origen y dispersión de Solanaceae, y de Solanaceae empezó a dispersarse desde Gondwana. Es un linaje de planta, ¿no? ¿Qué pasa? Encontraron fósiles de Physalis, sobre todo de especies, como Nickenia y Infinimundi, en el Eoceno temprano, en la Patagonia, y que esos fósiles de Physalis coexistieron con fósiles que no tenemos más en la Patagonia, pero sí que están en Asia. Por ejemplo, Agathis, Dactycarpus, Eucaliptus, Papuacedrus, Retrophyllum, Todea, son todos linajes asiáticos y australianos. Pero ¿cómo puede ser eso? Es decir, tenemos estos fósiles que están vivos, los géneros esos tienen ejemplares vivientes, tienen especies vivientes en Asia y Australia, y acá en la Patagonia no están más. Bueno, ¿qué pasó? La flora sudamericana tuvo una serie de eventos de dispersión y de vicarianza y extinción debido a la fragmentación de Gondwana, y conduce a la distribución, es lo que nos llevó a la distribución actual de estos taxones, sobre todo de Physalis. Physalis, el centro de diversidad de Physalis, estos son los fósiles más antiguos, y el centro actual es México. Imagínense, los fósiles más antiguos están en la Patagonia, y el centro de riqueza, si quisiera, del género es México. ¿Cómo uno explica eso? Bueno, la colisión que hubo entre Australia y Asia, de la fragmentación de Gondwana, permitió la colonización hacia el continente, hasta la parte asiática, ¿no es cierto? El continente asiático. Y la aparición en el Plioceno, el Istmo de Panamá, permitió la expansión hacia América Central y América del Norte. Y ahí la colonización le ayudó al género, fue favorable para el género, y produjo la explosión de diversidad de especies que tenemos ahí. Eso, antes, cuando existía el boom dispersalista, y sobre todo con las filogenes moleculares y la filogeografía, que explicaban todo en base a la filogenes y hacían todo de acuerdo al cladograma, fue explicado por hasta 20 eventos de dispersión transoceánica. Entonces imagínense, uno trataba de entender eso, bueno, de acuerdo a la filogenia molecular, y decía, bueno, de acá Physalis es una valla, y es una valla medio pesadita. Imagínense, transoceánica, puede nadar un poco, pero el agua salada la destruye, no sobrevive. Entonces, bueno, era medio un artefacto, y iba en contra a lo que conocemos como la navaja de Occam, ¿no? ¿Se acuerdan de la navaja de Occam? Por ahí uno se olvida de algunas cosas que son tan esenciales, ¿no? Él dijo, de todas las explicaciones posibles, la más sencilla, con mucho, es la más correcta. Entonces no necesito tener 20 explicaciones transoceánicas de dispersión desde Asia, México, no sé cuándo, qué sé yo, para entender con una explicación un poco más antigua. ¿Qué pasa? La datación molecular es un modelo. Entonces, como modelo, tiene virtudes y falencias, como todos los modelos que usamos, ¿verdad? Los nombres científicos son hipótesis, son modelos, entonces van cambiando de acuerdo a cómo afinamos el conocimiento que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, ese modelo relacionaba especies que estaban muy lejanas. Entonces, ¿cómo lo explicaban? Por una dispersión transoceánica. Mail, fascinado, chocho y feliz. Pero en realidad, ahora, al encontrar fósiles, vemos que retrasamos mucho más la datación real del género, entonces podemos explicarlo de acuerdo a la vicarianza y la fragmentación de las masas continentales. Entonces siempre hay que tratar de combinar y tratar de entender todos los datos posibles para elaborar un modelo explicativo. ¿Cómo hacemos este modelo evolutivo? Bueno, tiene una serie de pasos en el que, bueno, lo vamos a ver rápidamente, así no se aburre mucho, ¿no? El reconocimiento de las biotas. Nosotros identificamos las áreas de endemismo y los trazos generalizados. Los trazos generalizados es donde se superponen los trazos individuales
de cada uno de los taxones. No sé si se recuerdan la panbiogeografía. El modelo área de distribución es un modelo, nosotros decimos área de distribución. Esta especie se distribuye en toda la llanura chaco-pampeana. No es cierto, porque si es una planta que vive en ambiente, en una estepa halófila, en un ambiente salino, no está en toda la llanura pampeana. Le marcamos todo, porque ¿qué hacemos? Miramos los puntos extremos de distribución y cerramos más o menos con una línea y decimos, acá vive este taxón. En realidad es un artefacto, y es un modelo, y el error es muy grande. Entonces, ¿qué hizo Croizat? Redujo ese error a unir los puntos de distribución con una línea, que es el modelo más sencillo en un plano. Entonces, reduce el error al mínimo. Si esa línea que se denomina trazo individual, uno superpone los distintos taxones, obtenemos, y en lugar de superposición, obtenemos lo que ya denominamos trazo generalizado, que representa la biota ancestral, que no es más ni menos que la historia evolutiva en común de toda esa biota. Y si tenemos linajes que son lo más distinto posible, un escarabajo, un helecho, un angiosperma, un hongo, una ave, y hacen lo mismo, entonces ahí ya nos está indicando que nos está indicando una historia evolutiva en común de la biota. ¿Está bien? Si esos trazos generalizados y se intersectan, ese lugar se denomina nodo. Y ese nodo es muy, muy importante porque está indicando que ahí hay una conexión de dos o más biotas ancestrales, o trazos generalizados. ¿Está bien? ¿Cómo definimos un área de endemismo? Dificilísimo. Es lo mismo que definir especie. La especie lleva como 15 definiciones distintas y manejamos más o menos lo que más o menos nos gusta. Entonces, el área de endemismo es lo mismo. Es la base del estudio geográfico. Nosotros sabemos especie es la base del estudio de la biodiversidad. Y esta área de endemismo tiene un montón de definiciones, pero uno puede, a grandes rasgos, estar de acuerdo con que superponemos áreas restringidas de distribución de taxones en un área muy chiquita. Entonces, eso lo denominamos área de endemismo. Por ejemplo, un área de endemismo pueden ser las cumbres de los sistemas de las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis, ¿no? Que es de donde yo soy de por aquí. Entonces, voy a dar ejemplos más cercanos a los míos, por las dudas que después metan la pata si me veo uno medio Tucumán. Esta área de mismo la definimos con todos estos taxones. Imagínense, tenemos reptiles, insectos, licofitas, plantas con flores, escarabajos, aves. Todos esos organismos distintos tienen esa historia evolutiva en común. Las cumbres de las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis. Esta congruencia espacial es el resultado de la combinación de los procesos evolutivos y ecológicos y está representando esta integración, esta biota ancestral. Está representando la biota endémica de ese lugar. Y ese endemismo es importantísimo. ¿Por qué? Porque más allá de el área distribucional, en realidad el endemismo posee un valor ecológico, histórico, evolutivo. Y está definiendo las unidades geográficas en las cuales yo voy a empezar a trabajar. Y donde esa unidad geográfica es donde están integrados los taxones, que es lo que yo veo y lo que yo estudio, con una misma historia. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cómo definimos la región no tropical? Bueno, tenemos el trazo generalizado que representa la biota ancestral neotropical, y le puse, para no poner a aburrir tanto con plantas, le puse algunos ejemplos de animales que están participando de esta biota ancestral. Esta biota que indica que la parte neotropical, que si la vemos, nos llega, porque en los mapas antiguos, todo Sudamérica era neotropical, llega hasta más o menos la mitad de Argentina. Ya vamos a ver un poquito más en detalle esas cuestiones. Pero miren, tenemos taxones tan distintos como son 4 saurópsidos, pero tenemos dos lagartos y 2 aves distintos que me están integrando la misma historia. Vamos a correr esto.
Una vez que tenemos definido el área de endemismo, ¿qué hacemos? Delimitamos qué eventos vicariantes son los que me fragmentaron y me delimitaron esa área de endemismo. ¿Está bien? Eso lo hacemos con los análisis biogeográficos cladísticos. ¿Qué pasa? A partir de las relaciones filogenéticas de los organismos y la distribución geográfica, nosotros reemplazamos, tenemos la filogenia, reemplazamos los taxones por las áreas en las que ocupa, se resuelve el cladograma y obtenemos la secuencia de las relaciones filogenéticas de áreas. Entonces obtenemos la posible fragmentación de esas áreas y cómo se relacionan las áreas entre sí. ¿Está bien? De vuelta, todo muy lindo. En la parte teórica existen ejemplos, tenemos ejemplos de eso. Bueno, yo esta vez le puse, me lo van a disculpar, pero le puse el ejemplo de él hecho. Por ejemplo, dentro del grupo central de Ceatea, que tiene toda esa distribución, todo el género tiene toda esa distribución mundial, ¿qué pasa? Del grupo central de Ceatea, la divergencia entre las especies australásicas y sudamericanas, vamos acá, son estas, y todas estas sudamericanas, ya verán dónde es el centro de diversidad de Ceatea, se dio en el Cretácico, ya está, acá uno puede hacer la datación, ¿no es cierto? Y corresponde a la diferencia entre las masas continentales, que me están indicando. Pero, ¿qué pasa? Miren, tenemos las australásicas y las sudamericanas, pero Ceatea, el centro distribucional, está en las selvas tropicales peruanas y ecuatorianas, colombianas. Entonces nosotros tenemos muy poquitas especies, tenemos 2 o 3 nada más. Entonces, ¿cómo puede ser? Ahí vamos a ver un poquito más adelante eso. Una vez que tenemos el área, las relaciones que tiene esa área, bueno, establecemos la regionalización biogeográfica. Igual que para los taxones, para las especies, dado que las biotas son parte de otras biotas más inclusivas, es posible hacer un arreglo jerárquico que me está indicando, y ese arreglo jerárquico es importantísimo porque me está indicando la historia evolutiva del área. Así como hacemos para los taxones, nosotros tenemos, porque yo trabajo en taxonomía y me dice, ¿por qué cambian tanto los nombres ustedes para hacerlo? Primero, para darnos trabajo a los taxones. Y segundo, para que estamos afinando cada vez más las relaciones entre esos taxones. Entonces necesitamos reflejar. Ustedes saben que Confucio dijo, el nombre es todo. Si uno ignora el Linneo, afirmó, si uno ignora el nombre, ignora todo sobre eso. Entonces, si unimos esos dos, decimos, el nombre refleja todo del organismo. El nombre científico, la hipótesis binomial, es la síntesis de todo el conocimiento que tenemos de ese organismo, hasta biogeográfico, inclusive porque vemos dónde ese organismo, en qué área se integra. Ese es el escenario geobiótico. Y de acuerdo a esto, entonces, nosotros tenemos, ¿se acuerdan que le había dicho que antes, en los mapas anteriores, la parte neotropical ocupaba toda Sudamérica y ahora llegaba hasta la mitad de Argentina más o menos? Bueno, de acuerdo a la biogeografía evolutiva, Sudamérica está dividida en 3 partes. Tenemos la región neotropical, que es la que está en verde, la región andina, que está en un color celestito, medio grisecito, y una cosa ahí medio rara, que es la marrón, que es la zona de transición sudamericana. ¿Por qué no le ponemos como región a eso en realidad la categoría de región? Porque dice, bueno, ya tenemos la categoría, pongámosle la categoría que corresponde. No, tenemos 2 regiones y una zona ahí medio de contacto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí lo vamos a indagar un poquito más. Y para ubicarnos, nosotros en el Cono Sur, ahí estamos en Argentina, que tenemos un país muy largo, entonces tenemos la suerte de poder analizar, no como Brasil, por ejemplo, que es todo tropical, sino analizar todos los ambientes. Estamos en una zona de convergencia y de historia evolutiva importantísima. Es fundamental poder tener la posibilidad de trabajar aquí en Argentina. ¿Qué pasa? Fíjense, los eventos vicariantes que sucedieron en la historia del planeta, sabemos ya que el planeta no es estático, la geología no es estática, sino que las masas continentales se fragmentan y viajan y chocan, colisionan y tienen todo, se hunden, y esos no son tiempos humanos, no lo alcanzamos a ver nosotros, pero sabemos que Sudamérica y África se separan 3 centímetros por año, entonces
Por ende, los Andes están creciendo en promedio 3 centímetros por año, porque los Andes son muy nuevos, que es la colisión de la placa sudamericana con la de Nazca. Chile se está hundiendo 3 centímetros por año, pero bueno, por eso tal vez que quieren meterse ahí. Pero es parte de la historia evolutiva del planeta. Si miramos desde A a C para estos esquemas, de Pangea se fragmenta hasta el Jurásico en dos masas continentales, una norte que es la Eurasia, la sur que es Gondwana, ¿está bien? Y Gondwana se fragmenta en dos pedazos también, la Gondwana orotropical o Gondwana tropical y la Gondwana templada o Gondwana austral. Y esta a su vez se sigue fragmentando a partir del Cretácico temprano y el Paleógeno entre 445 y 20 millones de años y nos genera las 9 regiones mundiales. El mundo, el planeta, está dividido en 9 regiones, de las cuales estas dos ya no están correspondiendo a lo que es Sudamérica, la región tropical y la región andina. ¿Qué pasó? Existen eventos dispersivos como lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿no es cierto?, la colonización y la vicarianza, pero estamos hablando del Cenozoico en adelante, o sea, hace 65 millones de años comenzó este proceso, es muy nuevo para la historia del planeta, es nuevito. Entonces, estas zonas de contacto que hay entre las 9 regiones mundiales, entre la neotropical y la andina, se generan estos eventos de colonización y extinciones y generación de endemismo también, y me genera esta zona de contacto que es muy nueva, que se denomina zona de transiciones. Hay 5 zonas de transiciones y una que está en estudio entre la región etiópica y la capense, que bueno, por cuestiones políticas es medio difícil estudiarla, de cuestiones políticas actuales, ¿no es cierto? Estudiar ahí es medio como complicado, pero bueno, en algún momento, si ya la hipótesis se ha ido comprobando y ha habido pruebas que corroboran esa hipótesis, en 5, esa aproximadamente es casi como, pero bueno, vamos a esperar un poco. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros es Sudamérica, entonces por eso mismo estamos divididos en 3. La región tropical, la región andina y la zona de contacto, que es la zona de transición sudamericana, que es parte de las dos, porque es muy nuevo el proceso todavía. ¿Bien? Entonces es una zona de contacto ahí entre dos unidades evolutivas distintas y forma parte de las dos, porque las dos aportan a eso. Ya lo vamos a ver un poquito más en contacto. Si vemos en un gráfico los eventos vicariantes, las vinculaciones geobióticas sudamericanas, vamos a ver que primero se fragmenta, la secuencia de fragmentación de Gondwana indica que Sudamérica y África fue lo primero que se separó. La biota neotropical tiene relaciones afrotropicales, tiene relaciones africanas. En cambio, después se separa Nueva Zelanda, Australia, la Antártida y Sudamérica, y la biota de la región andina tiene más relaciones con la parte neozelandesa y asiática australásica que con la neotropical, que es la que está más cerca. ¿Se acuerdan de Seatea? Es exactamente por esto mismo. Y esto a su vez, sobre que ya tenían relaciones distintas las biotas, a fines del Cretácico y inicio del Paleoceno se generó un evento de transgresión oceánica importantísimo en Sudamérica, que la partió en dos, que se llama el Mar de Salamanca, y ya von Jhering en 1900, estudiando moluscos, ya encontró esas diferencias y denominó a esas masas, a estos sectores, que él denominó sectores geográficos, la Amazonia y Arquiplata, de acuerdo a lo que él veía en la historia del molusco, pero eso es debido a la vicarianza que produjo el Mar de Salamanca en esa época. Y también, no solamente como moluscos, sino que fue tan importante ese proceso, que produjo la vicarianza en linajes de titanosaurios. Los titanosaurios son dinosaurios muy grandes, pero esa Mar de Salamanca, ese proceso vicariante esa transgresión fue tan grande que produjo una vicarianza en esos linajes. Ese trabajo de Hettler y Leitner es del 2020, es muy nuevito y es muy interesante de ver, porque no solamente lo vio con titanosáuridos, él describe a Punatitán, un género nuevo para
de titanosaurios, sino que también estudia cocodrilos fósiles y tortugas fósiles y hacen lo mismo, se produce lo mismo. Entonces, una tortuga no tiene el mismo nivel de movilidad que un titanosaurio, es decir, tenemos la diferencia con el humano. Estamos viendo que son animales inmensos, digamos. Entonces, está apoyando, da más pruebas de que estas ideas se aproximan un poquito más a la realidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta historia, si nos pasemos de Sudamérica y nos restringimos hacia nuestro país, vemos que Argentina tiene 16 unidades geobióticas evolutivas. 6 de la provincia de la región neotropical, el bosque de Araucaria, el Chaco, la Esteros Liberal, la Pampeana, Paranaense y Yungas. 6 de la región andina, el bosque magallánico, el bosque valdiviano, las Islas Malvinas, y el páramo magallánico y la patagónica, y 4 de la zona de transición sudamericana. Ahora vamos a ver rápidamente las características generales de esas unidades geobióticas y, a grandes rasgos, la regionalización de esas unidades. Bueno, la región tropical dijimos hace un ratito, ¿no es cierto? Integra el reino holotropical. Esta es la región tropical, la regionalización que va desde el centro de México hasta el centro de Argentina y corresponde a la porción oeste de lo que era la Gondwana tropical. Fíjense que hay una conexión muy estrecha con la biota africana. Esta región neotropical es impresionante. ¿Por qué? Fíjense, tiene más especies de plantas vasculares, mariposas, anfibios y serpientes que África tropical y Asia tropical combinadas. Imaginen la diversidad que tiene eso. Y tiene la mayor riqueza entre las 3 regiones tropicales de aves, hormigas, lagartos y mamíferos. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso se debe al producto evolutivo de la compleja historia que tiene la región tropical, sobre todo el choque de la placa sudamericana con la de Nazca, o la placa brasileña, como quieran llamarle, con la de Nazca, que produce una elevación y hundimientos, y eso genera un montón de microambientes, y genera la posibilidad de presiones de selección diferentes. Entonces, la diversificación de los linajes es grande, le da la posibilidad, no significa que realmente ocurrió por la cantidad, la riqueza que tenemos en esta región. Y en los últimos tiempos, debido a la influencia humana. Y vamos a ver en algunas partes qué pasó con el humano cuando llegó a esta región, porque el humano es una especie exótica acá, ¿no? La especie humana se originó al menos 6 especies humanas, la mayor 4 en África, y fueron migrando. Bueno, la provincia de las Yungas. ¿Qué les voy a decir yo de las Yungas a ustedes? No, nada, porque ustedes saben mucho más de Yungas que yo. ¿Está bien? Son selvas de montaña, ¿está bien? Están ubicadas en Bolivia, Perú, Bolivia y Argentina. Terminan en Argentina, en Catamarca. ¿Y qué características tienen estas selvas de Yungas? Bueno, hay la coexistencia de linajes que tienen orígenes biogeográficos muy distintos. Hay especies que son pantropicales, taxones que son pantropicales, taxones neotropicales, taxones endémicos. Y estos taxones neotropicales relacionan la provincia de Yungas con la paranaense, que está en Misiones. O sea, ¿cómo puede ser esto? Bueno, vamos a ver qué explicación le podemos dar a eso. Que se debe realmente, si acá tenemos un trazo generalizado de Yungas, de la biota yungueña. Esto es un trazo generalizado. Acá vemos la zona de transición sudamericana, que es muy árida, la subregión chaqueña, que es la nueva cuña árida sudamericana, y vamos a ver, este punto negro es para indicar dónde está Yunga, digamos, nosotros lo estudiamos en Caliregua, y la biota de Baritú y el Rey. Tiene esas conexiones con la selva paranaense y la mata atlántica, pero ¿cómo puede ser? Bueno, en realidad eso se debe, no me quiero adelantar, ya le vamos a ver, si no estoy auto-spoileando la charla. En realidad, el alzamiento de los Andes produce una aridificación en la zona de llanura sudamericana, que es la más grande, la parte este, y eso genera
una vicarianza ecológica y evolutiva de los linajes y se produce lo que empieza a aparecer lo que es la cuña árida sudamericana, nueva cuña árida sudamericana, que es lo que ahora denominamos subregión chaqueña, en todos los ambientes chaqueños. Y eso fragmentó esos bosques, esa selva, pero quedan algunos relictos y esos son los lugares más interesantes que tenemos que tender a tratar de conservar al menos, porque es lo que nos permite las conexiones. Estas yungas tienen 3 distritos. El distrito basal, que son las selvas de transición, son selvas caducifolias, de palo blanco y palo amarillo en el norte, y de cébil y tipa en el sur, ¿está bien? Y como endemismos típicos de esta selva de transición, porque cada unidad tiene como cada especie tiene sus caracteres propios, cada unidad biogeográfica tiene sus entidades propias, y le traté de ponerlo de algo muy distinto, como una crasulácea, una Echeveria saltensis que fue descrita hace muy poquito, y un pez, Coridora petracini, que habita los afluentes del río de San Lorenzo, en Salta, y estos linajes de loricáridos y siluriformes en realidad han tenido una vicarianza ecológica muy fuerte entre lo que son porque las cuencas de estos ríos son las nacientes de toda la cuenca del Plata, ¿no es cierto? El Pilcomayo termina en el río de la Plata, pero la vicarianza ecológica que tienen los ríos yungueños, sobre todo en la selva de transición, es impresionante. Pasan de un ambiente pedregoso a un ambiente limoso cuando entran en la llanura chaqueña, y eso es una vicarianza, es un proceso ecológico vicariante importantísimo para la fauna hortícola. Entonces la diversidad de peces genera muchísimos endemismos yungueños en peces, y no tanto en la parte chaqueña, en la parte de Chaco y Pampa, que sí tiene más conexión. Si ascendemos en altitud, o sea, porque son selvas de montaña, tenemos las selvas montanas, que es la selva clásica de yunga, la perennifolia, ¿no es cierto? Desde los 500 hasta 1500 metros, y uno de los, ahí estoy yo en fotito, uno de los ejemplares de Ocotea porfiria, que es un endemismo y es el característico y el más abundante de todo ese distrito. Y el superior son los bosques montanos, entre los 1200, a partir de los 1200, y tiene nieve en la etapa, en la estación húmeda, y tenemos dos endemismos que fueron descritos, los puse porque son descritos por personas que trabajan en el lillo, Tilacia mollis varia reptan, y Tripospora también, lo menciona bien, mire, pues si no después mire que describir la especie Novarreta, militares. Imagínense, de hongos y plantas monocotiledóneas están haciendo lo mismo. Uno, para tener idea de ubicarse en el arbusto de la vida y ver que tantos linajes con una cosa tan diferente está haciendo exactamente lo mismo. Esta yunga dijimos que tenía una conexión con la paranaense, entonces vamos a continuar con la selva paranaense. Estas también son selvas, pero tienen una diferencia. Estas son selvas de llanura. Entonces, la estratificación no es por pisos altitudinales, sino que la estratificación es en la misma vegetación, que es lo que uno ve, ¿no es cierto? Son selvas y bosques tropicales semideciduos, pero también tiene sabanas con árboles aislados y matorrales de dos linajes que son Fabaceae de anacardias. Es decir, pero ¿cómo va a poner esto? Está en el norte de Corrientes, acá, esta parte, con esto. Bueno, que eso es lo que me recrimina mucha gente después de la ópera. Eso en realidad, bueno, la paranaense tiene, hablamos relaciones yunga y atlántica, lo vimos en el trazo generalizado anterior, ¿no es cierto? Y los bosques en galería del Pilcomayo y Bermejo son los que interconectan estos dos sectores. Eso se ha demostrado para aves y para plantas, e inclusive para opiliones. Entonces es importantísimo que centremos los esfuerzos de conservación. Bueno, podemos conservar todo, lamentablemente. Si nosotros fuera, o al menos por mí fuera, conservaríamos todo, pero no nos dan los recursos, ni las políticas, ni el crecimiento demográfico, pero al menos hacer el esfuerzo en centrarnos. Es decir, bueno, esto es importante porque es lo que nos permite mantener estos procesos evolutivos, al menos desde las pruebas que tenemos nosotros. Y estas conexiones están indicando que el área de selva fue mucho mayor en el pasado y se fragmentó por la cuña chaqueña. ¿Bien? Bueno,
como endemismos de la selva paranaense, puse una helecho porque bueno, uno tiene su corazoncito, el Gualebiesta lanífero variedad de la sota, y un reptil, un biperio, la Botropia naranja. ¿Está bien? Para ver qué cosas distintas un helecho y una serpiente que hacen exactamente, volvemos, lo mismo, ¿no? Estas biotas integradas espacio-temporalmente. Esta selva paranaense tiene dos distritos. El de las selvas mixtas, que es el que vemos ahí, que son las multiestratificadas, ¿no es cierto? Es la clásica ambiente selvática de Misiones. Y con el endemismo que le puse con un animal, Mergus octocetáceos, por ejemplo. Y el distrito de los campos. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con la selva paranaense? En realidad, la vegetación es la misma. Pero esta acá está condicionada porque la capa rocosa está muy superficial. Entonces acumula agua y los árboles no pueden crecer. Pero las especies basales de aquí son las mismas que tenemos en la selva multistratificada, que inclusive alterna con pastizales, con manchones de pastizales, donde están las especies que empiezan a predominar en el distrito de los campos. Entonces, esa conexión le está indicando, y bueno, la historia evolutiva, que ese ambiente en realidad es el mismo. Y vamos a ver después, quiero ver una cosita antes, qué pasa en este huequito. Aquí, porque acá está vacío, ¿no? La selva paranaense es esto que está en verdecito. ¿Qué pasó ahí en ese huequito? Bueno, vamos a ver, vamos a adelantar. El endemismo, un endemismo que caracteriza el distrito de los campos, es de Micrurosilva, un elápido. Está bien que vive ahí, entonces, para que no me reten si hay alguien de zoología, pero dice, nos aburrimos de tantas plantas, bueno, ponemos algunos animalitos. Una provincia que es nuevita, se describió en el 2021, es la provincia de Esteros de Libera, por una cuestión taxonómica, como se ve, mantenemos nombres antiguos, bien, que está ocupada por las cuencas del Paraná, el Uruguay y el Río de la Plata. Los endemismos que caracterizan esta provincia, algunos de los endemismos que les puedo mencionar, bueno, tenemos la Flores, Solano platense, micrograma mortoniano, un helecho, un género de anfibios, Argentoila, es todo el género endémico de la provincia de Esteros de Libera, un mamífero, y hoy, esta mañana, a la madrugada, me llegó un mail en que describen un género nuevo de Hymenoptera para la provincia de Esteros de Libera. O sea, endémico el género completo de Hymenoptera, una avispa que vuelan para mucho, de esta provincia, que es, bueno, el género Hydraelecoida. Espérate que ya se me acuerde. Hydraelecoida. Bueno, hasta que lo aprenda, porque bueno, esto me dio trabalengua, pero bueno, empecé a pedirme disculpas, me lo mandaron esta mañana y lo quise incorporar para que vean, porque cosas tan distintas que hacen lo mismo. No sé cómo puede ser. Bueno, es fácil. Se explica de acuerdo a una navaja de oca con los procesos evolutivos que tuvimos mencionado anteriormente, ¿no? Estos grandes ríos del Plata están generando, fíjense, porque es alargado y finito. Entonces hay un intercambio biótico muy importante con las provincias que lo colindan, que colindan esta provincia. Pero, en realidad, este intercambio biótico se debe a la retracción del mar paranaense. Esta provincia se formó por la retracción del mar paranaense y quedó conformada la gran cuenca del Plata. Y los eventos geomorfológicos que fueron cambiando la disposición de estos ríos. Entonces, esta provincia tiene 3 distritos. El distrito de las sabanas inundables del Paraná, que corresponde a la cuenca del Paraná, y acá están los esteros de Libera. Son ambientes, fundamentalmente ambientes palustres, que interconectan lagos poco profundos y unidos por cursos de agua de distinto orden, ¿no es cierto? Un ejemplo típico, un endemismo típico, y que ahora ha sido muy estudiado, porque se generan los procesos, están estudiando los procesos de especiación genéticos de esta aves, es Esporophylla iberaensis. Y lo quise poner porque el epíteto también le da nombre al lugar donde está, en la provincia que habita, ¿no? El distrito del río Uruguay, que está del otro lado, y esto en general son ya bosques en galería y matorrales, un endemismo Escomelina dielsi, por ejemplo, y el distrito de las deltas del Paraná, que es un bosque fluvial mixto, combinado con comunidades hidrófilas, y uno de los endemismos que lo caracteriza, bueno,
puse un helecho, que es Goniopteris burkhardi. Todo eso tiene la misma historia evolutiva y es muy nuevita, porque se genera a partir de la retracción del mar paranaense, como mencionamos anteriormente, ¿no es cierto? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que en Misión había un huequito ahí? Bueno, ese huequito está ubicado por una colita de otra provincia que tiene la mayor distribución en Brasil, que es la provincia Bosques de Araucaria, cuyo endemismo emblemático es la Araucaria angustifolia, la especie de Araucaria. Y para complementar, ponemos otro endemismo que evoluciona, tiene procesos de coevolución con la Araucaria, que es el coludito de los pinos, Leptastenura setaria. Esta provincia está relacionado, bueno, con la selva paranaense, que está metida, hay una cuña que está metida aquí en Argentina, ¿no es cierto? Los bosques atlánticos y la provincia de Cerro del Chaco. El plan alto, porque esta provincia ocupa los lugares más altos en la provincia de Misiones, en realidad estaba ocupado por ambientes de los campos, del distrito de la selva paranaense, ¿está bien? Pero, ¿qué pasó? Empezaron a colonizar los bosques de Araucaria y los espectros polinímicos están demostrando que está muy asociado a la actividad humana nativa ahí del 6500 al 3000 hasta hace 3000 años. Entonces, es el humano el que favoreció la colonización de esta provincia a los ambientes paranaenses que tendremos, porque si no tendríamos toda Misión ocupada por la selva paranaense. Pero en realidad nuestra especie es la que produjo que que se pudiera introducir hasta hace 3000 años, que para imagínense 3000 años la historia del planeta en nada, ayer, esta mañana, ahora, para tener esta provincia aquí en nuestro territorio nacional. La próxima provincia es, ya me estoy acercando más a mi casa, perdón, voy a tomar un poquito de agua, es la provincia del Chaco, bueno, que viene del quechua Chaco, que significa territorio de casa, porque es donde más se nutrían las poblaciones indígenas, ¿no? Esta provincia posee bosques caducifolios séricos que tienen predominio del quebracho, de los géneros Aspidosperma y Eschinopsis. Eso es lo que delimita a la unidad biogeográfica Chaco, ¿no? Bueno, y está acompañada por otras, por espinillos, algarrobos y palmares. Ahí tenemos, para que vean un poquito lo que son los bosques chaqueños, lo poco que queda del bosque chaqueño. Si miran bien, acá tenemos la alambrada, o sea, ya no podemos evitar sacar fotos, es muy difícil sacar fotos de un ambiente prístino sin tener la aparición humana. Y los palmares que están en las sierras de Córdoba. Como ejemplo de endemismo, bueno, tenemos Libididia, Cordovia, lo puse porque bueno, el género proviene del Córdoba, no sé, fue descrito en Córdoba, y Lepidobatrachus. El género Lepido, todo el género de anfibios Lepidobatrachus es endémico de Chaco. Inclusive el monoullador Aloguatacaraya es un endemismo chaqueño, aunque uno lo asocia más con selvas, cuando en realidad es ya un endemismo chaqueño. Este Chaco está formado durante el Pleistoceno temprano. ¿Qué pasa? Sobre los sedimentos loésicos y salinos que quedaron de la retracción del mar paranaense. Se retrae el mar paranaense y empieza a colonizar como el ambiente muy árido debido a la aparición de los Andes por especies xerófitas. Entonces también el Chaco es un ambiente muy, muy nuevo. Y está relacionado con el cerrado brasilero, eran toda una unidad, hasta que el levantamiento de los Andes generó un quiebre y el levantamiento del plato brasileño y provocó la vicarianza entre lo que es el cerrado y lo que es el Chaco. Eso está demostrado con un montón de taxones, inclusive se ha demostrado hasta con taxones de ortóptera, de langostas. Esta provincia tiene 3 distritos: el bosque chaqueño occidental, que es el Chaco clásico, tiene el predominio de quebracho con cactáceas arbustivas. El Chaco occidental, que los bosques son de Eschinopsis balanza en realidad, no de Eschinopsis lorensis como en el Chaco occidental, y está alternado con pajonales. Y el distrito chaqueño serrano, que en realidad está restringido a lo que son las sierras. Antes era Cabrera, cuando describió la fitografía, pone el Chaco serrano hasta en Salta, inclusive en parte de Salta, en parte de Tucumán, cuando en realidad el Chaco serrano
En realidad está restringido a las sierras, a la parte basal de la sierra de Córdoba y San Luis. Son bosques de esquinopsis Espeasperma quebracho blanco, y tremoyoides, Santocinium coco. Y está acompañado por arbustales, que este es un gran arbustal ahí, de Baccharis aliena y de Acanthostines muniformes. ¿Cómo delimitamos esta área de endemismo? Porque el Chaco que tenemos en Tucumán y en Salta en realidad es parte del Chaco occidental. Los endemismos que delimitan el Chaco serrano como en una unidad evolutiva diferente no están presentes aquí. Y yo le puse dos, una planta, Australiabum glanduliferum, y Xenolicios patagonus con lara. Son especies que están en ese, restringido a esa área de endemismo. Hay muchos más, hay un montón de taxones de plantas y de animales, pero bueno, le puse dos como extremos, digamos, una angiosperma, una asterácea y un ave. La región pampeana, la provincia pampeana, que son sabanas, en realidad predominio de sabana, pero también hay bosques xerófitos. Y hubo mucha discusión en cuanto a si parte de esta provincia era una provincia aparte o no, por cuestiones fisonómicas. Pero ya vimos que las cuestiones fisonómicas ambientales no nos pueden llevar a una homoplasia. Entonces, tenemos que tratar de evitar el parecido, digamos, sino la historia, en realidad tener la historia evolutiva. Bueno, la especie dominante de plantas que tenemos en el Pampa tenemos el espinillo, el cabre, el tala, el chañar, ¿no es cierto? Y el sauce criollo. ¿Qué pasó en este ambiente? Lo mismo que pasa en Chaco, el retroceso del mar paranaense y el levantamiento de los Andes genera una nidificación que es gradual desde el sur de Buenos Aires hacia el norte, y donde la colonización y la pérdida de especies leñosas se va haciendo cada vez más evidente. Se van perdiendo las especies leñosas, entonces hay un corrimiento de los bosques xerófitos desde el centro o el sur de la Pampa hacia su extremo noroeste. ¿Está bien? Entonces tenemos, por cuestiones fisonómicas, en la Pampa un ambiente más de sabana, y en Córdoba, en Santa Fe y Entre Ríos un ambiente más como bosque. Entonces, pero las especies son las mismas, con distinta riqueza y distinta distribución. Como endemismos, bueno, Iodina rombifolia subespecie de la sota, que fue descrito en el año 2019, y el género Ifeio. Este género fue descrito como endémico de la provincia de La Pampa en 2021, o sea, ayer, el año pasado. Hace muy poquito por Agustina Sassone, ella trabaja en amarilidácea, hace filogenia y historia evolutiva de amarilidácea, y antes Ifeio tenía un montón de especies, y ahora Ifeio en realidad tiene nada más que 3 especies, ha limitado el género a una diversidad muy chiquita, 3 especies, Tuerianum, Recurvifolium y Uniflorum. ¿Qué pasó? Este linaje se originó por vicarianza del linaje Tristagma, o sea, género Tristagma, en el Mioceno tardío, medio tardío, o sea, hace 10 millones de años. También es un género muy nuevito. Y en el sur de la provincia del Pampa. ¿Cómo se originó? Por el resultado del aislamiento en tierras que quedaban emergidas, en tierras altas que quedaban emergidas cuando el estado del mar paranaense empezó a retroceder. Ahí se generó la vicarianza entre Tristagma, el linaje se lo conoce como género Tristagma, e Ifeio ahora, y queda limitado a la provincia pampeana. Esta provincia tiene 5 distritos, de los cuales las especies son más o menos las mismas, son cuestiones fisonómicas, en realidad el distrito uruguayense, el distrito del Espinal, que antes lo pasaban como una provincia aparte, cuando en realidad es lo mismo, tiene las mismas especies que La Pampa, entonces tiene muy poquitos endemismos, no le alcanza a nivel de provincia. El distrito pampeano oriental, el distrito pampeano occidental y el distrito pampeano austral. Aquí hicimos un raconto rápido de lo que son los ambientes neotropicales para nuestro país. Ahora vamos a entrar en la zona de lo que denominamos la zona de transición sudamericana, que tenía 4 provincias, que es lo que está remarcado en amarillo ahí. Esta zona de transición sudamericana es una barrera geoclimática que favorece la vicarianza, produce vicarianza entre los linajes neotropicales y los andinos. ¿Está bien? Ahí están las flechitas para que vean cómo se van fragmentando.
pero a su vez también permite, como digo recién, los eventos de decolonización o de dispersión hacia ese lugar, lo cual hace que empiece a interconectarse estas dos áreas. Por eso no le da para estar como una región nueva, sino que una zona de contacto, una zona buffer ambiental, de geobiótica, también endemismos propios. Y en realidad esto se generó debido a la historia geológica de los Andes al final del Pleistoceno. Eso es lo que produce el levantamiento de los Andes, que produce la gran cuña árida, que es lo que denominamos zona de transición sudamericana, y ayuda a la vicancia a mantener los linajes neotropicales y los linajes andinos separados. No importa la proximidad geográfica, sino la historia. Yo puedo vivir acá, en el sur de Córdoba, las especies que están acá podrían estar más relacionadas con esto, cuando en realidad están más relacionados con Australia que con nosotros, con el centro de Argentina. Del norte hacia el sur, rápidamente las provincias que conforman esta zona de transición sudamericana es la provincia de La Puna, donde en Argentina tenemos el distrito jujeño, que bueno, es una planicie de altitud, que bueno, he estado visitándola ahora, que tiene estepas arbustivas tolares. Esa foto está tomada cerca de Laguna Pozuelos, llegué hasta ahí. Y bueno, de los géneros Bacarius para Astrefe, está combinado con pastizales y constituye un nodo biogeográfico. O sea, hay una confluencia de distintas biotas en La Puna. Como endemismos que caracterizan esta provincia, bueno, el helecho, aunque no crean, hay helechos en La Puna, que es la Enterequipensis, Cephilantes andina y vicuña, que esa fotito se me permitió acercarme a lo que cuando se le di, le pueden tomar. Y un mamífero de ese tamaño, que no tenga que no tenga relaciones con otras áreas que están mucho más cercanas, está indicando que el proceso de aislamiento es muy, muy importante. La provincia altoandina cuyana, empezamos a bajar, que va desde el centro oeste de Catamarca hasta el noroeste de Neuquén, son estepas graminosas y plantas de cojín y arbustos que están presentes en todas las laderas escarpadas hasta cierta altitud, donde después se pierde la vegetación, ¿no es cierto? Como endemismos, aquí vemos el género Lithodrava, que es una brasicácea, una crucífera y quetantera. Son géneros y endemismos que caracterizan a la provincia altoandina cuyana. ¿Está bien? Y a su vez tenemos dos géneros monotípicos, Warpea y Lithodrava, que es la que les puse en la foto. Muy probablemente, se está estudiando, pero muy probablemente se constituyen relictos de una flora árida del Neógeno, y la aparición de esta provincia generó una explosión, una diversificación del género Senecio, que es una asterácea importantísima. La mayor diversidad de Senecio está ahí, que es un linaje muy moderno. Esta provincia hemos delimitado 3 distritos del norte al sur. Tenemos el distrito de Aguita, le pusimos los nombres de acuerdo, me interesan mucho las culturas precolombinas, entonces trato de asimilarlo porque es la historia evolutiva que tienen. También reflejan la parte de historia evolutiva del lugar. El distrito de Aguita son arbustos bajos dispersos entremezclados con estepas graminosas, y como endemismo característico está el género Famatinanthus, descrito en la Sierra de Famatina. El distrito cuyano, que son pastizales abiertos, hasta la Concagua, ¿cierto? Y un endemismo característico es Chiliophyllum denisifolium. Y el distrito Huarpe, que en realidad es al sur, son los pastizales de Festuca cantofila y arbustales de Adesmia, de 2 especies de Adesmia, y como endemismo Trophyllum burkharti, que lo puse porque, bueno, Burkhardt es el especialista en fabáceas de Argentina. Entonces me parecía importante ver cómo predominan Adesmia, mencionar, no dejar de mencionarlo. La provincia del Monte, que es una de las provincias más extensas que tenemos en Argentina, que va desde Jujuy, desde el norte de Jujuy hasta Chubut, hasta el este de Chubut. Son matorrales abiertos, xerófilos, que se llaman gerillales, ¿está bien? Que, bueno, predominan cigofiláceas, la rea, Plectocarpo, Bulnesia, y asociada con especies de prosopis, que son los que actúan como nodrizas. Prosopis generan un microambiente abajo de su copa. Los prosopis crecen, forman tipo paraguas, digamos, crecen un tronco y las ramas son extendidas horizontalmente. Entonces eso genera sombra
y genera las posibilidades de un microambiente. Cada planta tiene un microambiente muy, muy particular, y son los procesos de evolución y ecológica procesos ecológicos muy particulares en el monte. ¿Quién caracteriza el monte? El género Montea, no podía ser de otra forma. Montea, áfila, porque es árido, se sin hojas. Ese género es el que nos indica todo esto que está ahí donde está este género, evoluciona en el monte. Esto es monte. ¿Bien? Acá los taxones relictuales que quedaron de la previa a la nidificación coexisten con otros endemismos. ¿Se acuerdan de la zona de transición que generan endemismos propios? Que han diversificado muy rápido, y a partir del Cenozoico se está nidificando cada vez más. Como los Andes se levantan 3 centímetros por año, el monte se va nidificando cada vez más. Nosotros vamos a ser el próximo África, digamos, la parte árida. Dentro de miles de años no creo que lo vaya a ver, se me va a complicar. Pero la nidificación es progresiva, lo estamos acelerando sin ningún tipo de duda, pero bueno, el proceso natural es similar al que sufrió el continente africano mucho antes que la parte sudamericana. Este monte tiene 4 distritos. El distrito de la Prepuna, bien al norte, entre Jujuy y Salta, ¿está bien? Son arbustales espinosos de prosopiferos con cactáceas columnares. El endemismo que tenemos es la Lantana tilcarensis, le puse algunas especies para ver que uno se va al campo y las encuentra y dice, ya estoy en la Prepuna, en el monte. El distrito septentrional, que es el más extenso de todos, es todo esto, ¿no es cierto? Son los arbustales, los jarillanes clásicos, que están intercalados con prosopis medio arbustivos como Flexosa, el Pataco y Argentina, y especies de A. triplex, Sopotes A. triplex argentina, con el nombre que tenemos. Y el endemismo es de ese distrito, increíblemente, es toda una familia de plantas con flores. La familia Alophitaceae es endémica de este distrito, ¿no? Y la especie, bueno, Alophytum ameghinoides, ¿sí? Que está en honor de Florentino Melo. El distrito erémico, que son los valles de altura preandinos de San Juan y Mendoza, ha sufrido ya vicarianza del distrito septentrional, y son jarillares abiertos, y está delimitado fundamentalmente con especies de carábidos, de insectos, que se ha estudiado la diversidad allí. Y el distrito austral, donde tenemos jarillales, pero los jarillales, miren, de esto pasa esto. Los jarillales son rastreros. Y aunque no lo crean, son las mismas. Entonces el género Larrea, la especie que tenemos, Larrea ameghinoides, ¿está bien? Es rastrera. Miren, una jarilla cuya flor está a 2 centímetros del suelo. Aunque no lo crean, eso sucede. Son procesos evolutivos. Bueno, también tiene otros endemismos, como lo hablemos Martori, que no lo quiero dejar de mencionar, no puse la foto, pero es dedicado, está en honor a mi profesor de herpetología, que era Ricardo Martori, que estudiaba los lagartos y los ensambles herpetológicos, que ya está jubilado, felizmente jubilado, y en este momento comiendo asado en algún lado de la Sierra de Córdoba. Y la provincia come chingones, que es el que le había puesto de ejemplo, como un área de endemismo, ¿está bien? Que está en las regiones montañosas de Córdoba y San Luis a partir de los 1000 metros. Está formado por pastizales de Festuca hieronimi, de Eusia hieronimi, alternado con bosquecitos de Polylepis australis y Mautienes boarias. Endemismos que caracterizan esta provincia: tenemos licofitas, plantas con flores, Cephirantes y Eracium, y este año, en marzo, se describe una especie de roedor, Phyllotis camiari, que fue descrito por un mastozólogo de aquí del Lillo. Por un equipo de trabajo describe una especie. Entonces estamos describiendo, ya encuentra taxones muy diferentes de plantas, aves como Cyclodes comechingonus, que están apoyando la existencia de esta área de endemismo. Y esta área es un nodo biogeográfico. Fíjense las biotas que relacionan y las biotas que confluyen en la provincia de Comechingones. Biotas subandinas, biotas andinas y biotas atlánticas. Todas esas biotas están confluyendo
en la provincia Comechingón a partir de los 1000 metros y es un nodo panbiogeográfico. Y es la única provincia que tenemos endémica de Argentina, es la única que está incluida en todo el territorio provincial, nacional. Las otras están en contacto, están en otros países, Uruguay, Brasil, Paraguay, y Chile sobre todo. Con Chile compartimos la mayor parte de lo que es la región andina. Nosotros hay muchas provincias que tenemos muy poquita relación de esta región. Que esta región, fíjense, integra el reino austral, no el holotropical, como la neotropical, sino el reino austral, junto con regiones antárticas, australiana y Pangea, era esta área. Y actualmente tenemos en esta región dos áreas muy bien diferenciadas. El área occidental, que es el sector austral de la cordillera de los Andes, son muy bajos y son muy húmedos. Son los que captan toda la humedad que viene de los vientos del Pacífico. ¿Está bien? Y ahí todavía perduran bosques, aunque no crean, selvas frías, la selva valdiviana, y bosques de Notofagácea, que son relictos de las relaciones con Nueva Zelanda y Australia, en detalle. Y el sector oriental, que es la meseta patagónica, ¿no es cierto?, que tiene el clima desértico, al estar los Andes y captar todos los vientos húmedos del Pacífico, toda esta parte de la meseta se aridificó, es muy árida, y los suelos están muy pobres en materia orgánica. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué endemismo podemos encontrar que caracteriza a la región andina? El cóndor. Si vemos Vulturgryphus, el trazo individual, ¿se acuerdan que era el trazo del área, los puntos donde se distribuye conectado por línea para reducir el error del área, digamos? El trazo individual de Vultur es este. Entonces fíjense que casi un calco de lo que es la región andina y la zona de transición, porque recuerden que la zona de transición es el contacto que hay con la neotropical. Esta región andina, las reconstrucciones climáticas del Eoceno indican ambiente mucho más cálido y húmedo, había selvas, predominaban todas selvas en toda la parte andina. ¿Qué pasa? Se empieza a separar de la Antártida, empieza a disminuir la temperatura, aumenta la estacionalidad de las lluvias y estas selvas empezaron a ser reemplazadas por ensambles estacionales de notofagos, de los Notofagaceae y Araucaria araucana. A su vez, ¿qué pasó ahí? Eso en toda la región, ¿no? Se sigue levantando los Andes, hay una progresiva aridificación y empiezan a retraerse estas poblaciones, estas biotas, que quedan restringidas al sector occidental, y donde todavía perviven, y en la parte oriental, que es la meseta patagónica, empiezan a predominar asteráceas, amarantáceas, fabáceas y poáceas, que son típicas de ambientes áridos. ¿Está bien? Todos estos ambientes áridos están conformados por una única provincia, que es la provincia patagónica, que son las mesetas bajas, mesetas y las montañas bajas, con suelos arenosos y pedregosos, ¿no es cierto? Y la vegetación es una estepa arbustiva con matas en cojín, sobre todo plantas áfilas. Como endemismos, podemos mencionar Ducenia patagónica y Pantacantha ameguinoi. Pantacantha es un género monotípico, endémico de la provincia patagónica. Y hay dos componentes bióticos en esta provincia. Uno que relaciona las subprovincias patagónica occidental, la Payunia, y los distritos subandinos septentrional y el Chubut, y otro que vincula el distrito de Santa Cruz, que yo remover rápidamente, y la subprovincia fueguina. Es una provincia muy grande, la provincia patagónica. Fíjense, la subprovincia patagónica tenemos dividido en la subprovincia de la Payunia, que es el derrame basáltico más espectacular que tiene la Argentina. Recuerden que el basalto es una roca volcánica, se genera por erupciones submarinas, que después se levantó debido a la aparición de la cordillera, ¿no es cierto?, después del mar de Salamanca, el mar paranaense. El mar paranaense no, estaba más al norte. Bueno, la vegetación es la estepa arbustiva y pastizales, y acá tenemos como endemismo, bueno, Senecio converi y Oxalis cacahuensis. La subprovincia subandina, que son los Andes australes, que van desde Neuquén, es esta franja, esta franjita que se ve acá, que está fragmentada en la parte sur, ¿no es cierto?, que está caracterizada por una estepa graminosa arbustiva,
donde predomina Festuca pallescens, y los endemismos que la caracterizan es el de la foto, Senecio subumbellatus, Noquea magellanica y Convera paradoxa. La subprovincia patagónica occidental es una franja del suroeste del Chubut hasta el oeste central de Santa Cruz, es una franjita chiquitita. Y fíjense que la vegetación es más o menos la misma, los ambientes son más o menos similares. Como endemismo tenemos Heliotropium pinnatisectum. La subprovincia patagónica central, que es la que tiene la mayor superficie de la provincia, que es toda la meseta patagónica. Todo esto, dos distritos, el distrito de Chubut y el distrito de Santa Cruz, ¿no es cierto? Son estepas abiertas, con plantas de cojín y macas de poace, y tienen un aspecto de la vegetación en Santa Cruz, donde tenemos como endemismo Cerodraba licopodioides y Pterocactus hickeni, que son Cerodraba, un género endémico de esa provincia. Y por último, la subprovincia fueguina, desde el río Coile, en el sur de Santa Cruz, hasta el norte de Tierra del Fuego, que son arbustivas, herbáceas, son pastizales, donde predomina Festuca gracilima, otra especie de Festuca, acompañado de especies muy particulares de ese ambiente como Gentianella y Primula magellana. La provincia de Maule, cuya mayor superficie está en Chile, nosotros tenemos muy poquito en la cordillera de Neuquén, tenemos el distrito de Pehuen, cuyo endemismo emblemático es la araucaria araucana, o sea, que tenía una distribución mucho más amplia y ahora se ha retrocedido debido a la nidificación, retrocedió hacia el lugar que ocupa actualmente. Es un nodo. O sea, como le parece como Chicón, recuerda, hay una confluencia de biotas ancestrales. Aquí confluye el resto de la provincia de la subregión subantártica con la subregión chilena central, porque la mayor superficie está en Chile. Nosotros tenemos como una pequeña colita de esta provincia. El bosque valdiviano, que son bosques húmedos de Nothofagus dombei, Austrocedrus y Podocarpus. El endemismo que tenemos, Megalastrum spectabile, que es un helecho inmenso. Imagínense un helecho de segunda helecho en la Patagonia, sí, hay helechos en la Patagonia y son grandes. Y acá hay un género muy particular, que es el género Raucaua, que es una arariácea. Este género y la funga de los líquenes foliosos de estos bosques, las especies son hermanas con Tasmania y Nueva Zelanda. No tiene nada que ver con la parte neotropical, que está mucho más cerca que Nueva Zelanda, ¿no? Entonces ahí me está indicando la secuencia de fragmentación y la relación evolutiva que tienen estas provincias. El bosque magallánico, que acá tenemos, ya empieza son los bosques más séricos, en el sur de Tierra del Fuego y un poquitito en Santa Cruz, que son bosques séricos de Nothofagus betuloides. Como endemismo tenemos Diphasium gallano, una licofita, hay licofitas también en la Patagonia, y es más, la Patagonia es el centro de diversidad de un género de licofitas. Lepidothamnus, hay cupresáceas, y está estrechamente relacionado con las provincias del Páramo Magallánico, el bosque valdiviano que mencionamos recién, y las Islas Malvinas. Estas islas, acá tenemos una foto de las Islas Malvinas, que tiene dos distritos. En realidad la vegetación son pastizales, estepas y tundra, que no llega mucho más alto que 2 metros, e inclusive tenemos turberas. Este ambiente en realidad está ubicada en la costa este de Sudáfrica. Imagínense dónde está, ¿no? Cuando empiezan a movilizarse las masas continentales, se gira 180 grados y se ubica en la posición que actualmente tiene. Como endemismo tenemos Polystichum oreoides, un helecho, y en esta provincia, durante las glaciaciones del Neógeno y el Cuaternario de las Malvinas estuvieron conectadas al continente. Entonces hubo eventos de geodispersión y movilidad del continente de la isla y de la isla al continente y viceversa. ¿Está bien? Entonces empezamos a ver en esta provincia elementos muy característicos que lo vinculan, por más que estaban ubicadas en la parte sudafricana, cerca de Sudáfrica, no que está relacionada con Sudáfrica, sino que está ubicada geográficamente cerca y después se posicionó acá, con la parte patagónica. Y aquí tenemos un ejemplo bien característico de esto, es el primer caído
en el conflicto entre ingleses y argentinos, ¿no? Es el zorro malvinero. Tucidium australis fue el único mamífero que habitaba las islas, y aquí ya Darwin, cuando visitó las islas en 1833, vio y dijo: este animal es tan manso que cuando empiece el hombre a colonizar las islas se va a terminar extinguiendo, va a sufrir el destino del dodo. Dicho y hecho, los ingleses, como le cazaban las ovejas, lo terminaron extinguiendo en 1876. Y el último ejemplo es el que se conoce el registro en el ambiente natural. Había uno en cautiverio que murió un año antes en Londres. El linaje más viviente de este zorro malvinero es Aguaraguazú, o sea, el Chrysocium brachyurus, que está en el noreste de Argentina. ¿Cómo puede ser que el zorro que está en la isla Malvina esté con el linaje viviente actual más cercano sea el Aguaraguazú, que lo tenemos en Corrientes, Entre Ríos, por allá? Bueno, en realidad el género Ducidium haya divergido de un ancestro común hace 7 millones de años de Chrysocium, y colonizó las Islas Malvinas hace 16.000 años, hace muy poquito, debido a las últimas glaciaciones que conectaron en las Malvinas con la Patagonia. ¿Está bien? Y la especie intermedia entre Chrysocium brachyurus y el zorro malvinero es Ducidium abus, que era una especie de zorro muy distribuida, muy ampliamente distribuida en toda la Patagonia y hasta Buenos Aires, y bueno, ya se terminó extinguiéndose. Y por último, el páramo magallánico, que está representado en Argentina por la isla de los Estados. Hay una foto ahí panorámica de esa isla, y los islotes circundantes son páramos, turberas y pastizales y arbustos enanos. Estos Nothofagus betuloides, la misma especie que crece en los bosques patagónicos, pero el viento lo hace crecer en esa posición, que los locales lo denominan bosques en bandera, de banderita, por tanto, todos acostados así. Imagínense que el vientito es interesante en el páramo, ¿no? Está estrechamente relacionado con el bosque magallánico, el valdiviano y las Islas Malvinas. Y bueno, uno de los endemismos que tenemos es un género de Pulpulionidae de Coleóptero, que es Telurus. Nosotros tenemos muy poquita representación de esa provincia, la mayor parte está toda en la costa chilena. Después de ver esta evolución geobiótica y las características que tienen, volvamos un poquito al concepto de diversidad, de biodiversidad. Recuerden, la biodiversidad es la propiedad emergente que tiene un área cualquiera del planeta, ¿bien? Y tiene que ser comprendida como resultado de la historia evolutiva y expresado en el cambio de los atributos de los seres vivos a través del espacio y tiempo. Esa es la característica de lo que es la biodiversidad. Pero ¿qué pasa? Nuestro conocimiento de la biodiversidad es incompleto. Siempre va a ser incompleto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no nos da la capacidad humana que tenemos para investigar. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que trabajamos con datos incompletos. No tenemos que perder de vista que trabajamos con falta de datos y podemos ver pocas características. Entonces, ¿qué pasa? Estas lagunas sobre qué hay, dónde está, cómo se originó y qué dinámica tiene, la tenemos que reconocer. No tenemos que perder nunca de vista que siempre tenemos falta de conocimiento, ¿no? ¿Qué produce eso? ¿No? Eso comprende la capacidad que tenemos para describir esta biodiversidad y hacer predicciones precisas sobre el futuro, e inclusive nos puede llevar a una identificación errónea de los procesos ecológicos y evolutivos que se dan, o al uso ineficiente de los recursos. Recuerden, cuando empezaron a generarse los parques nacionales, dijimos, bueno, vamos a conservar este ambiente porque me encanta el ambiente, que es por la espectacularidad visual de la panorámica, pero no vemos si esos ambientes realmente están conservando los procesos geobióticos evolutivos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las preguntas que nos hacemos, necesitamos tener la distribución exacta
geográfica de cada especie, pero no la tenemos. No tenemos eso, y menos en un mundo que va cambiando permanentemente. No, podemos llegar a ver que la especie estaba distribuida ahí, pero arrasaron todo el lugar para hacer un complejo de cabañas, lo que sea, y perdimos ese dato, ¿está bien? Y ese dato, en la falta de la distribución, lo conocemos como déficit wallaceano, ¿está bien? Pero antes de saber dónde está, primero de ver qué hay. Y ese qué hay, esa brecha que hay entre el conocimiento que de lo que está descrito y lo que realmente se necesita describir es lo que se conoce, bueno, como el déficit lineal, el impedimento taxonómico, que de tanto adolecemos los taxónomos, que encima somos una especie de extinción, o sea, ya lo estamos teniendo. encima le agregamos la extinción de la persona que estudia esto. ¿Qué pasa? Si combinamos los dos déficits, nos lleva uno más grande. Un tercer gran déficit, que no entendemos qué magnitud tienen los cambios que estamos produciendo. No alcanzamos ya a comprenderlo. Y eso nos lleva a que necesitamos modificar nuestro esquema de desarrollo económico y social, que está basado en la utilización y deterioro de la biodiversidad, por modelos más respetuosos de estos ecosistemas que tengan en cuenta el proceso que generó a ese ecosistema, ¿no? Fíjense, en Argentina, no son los criterios actuales que definimos para la estrategia oriental de conservación, esto va a estar en un criterio ecorregional, homoplasia, tendiente a la homoplasia. ¿Bien? Entonces, la delimitación se realiza de las áreas a conservar, la priorización de áreas de conservación, en la similitud que tienen las partes constituyentes y sobre todo en el nivel de riqueza. Bueno, si este lugar tiene mucha riqueza de especies, tengo que conservar eso, pero yo no estoy viendo todo el proceso evolutivo que conlleva eso. Entonces, ¿qué proponemos? Utilizar el enfoque de la biogeografía evolutiva para generar nuevos criterios a tener en cuenta para la conservación. Esta biogeografía evolutiva integra distintos métodos. Integra métodos espaciales, que son las biogeográficas, la panbiogeográfica, los métodos filogenéticos, que son los cladísticos, los cladísticos biogeográficos, y los métodos taxonómicos en la regionalización para delimitar las áreas de endemismo, en realidad. Entonces, está documentando el carácter espacio-temporal que tiene la biodiversidad como propiedad emergente de ese lugar. ¿Está bien? Este conocimiento biogeográfico, que incluye la biodiversidad, porque es lo que estamos mirando, ¿no es cierto? La ubicación de los componentes, o sea, tenemos la forma, la biodiversidad, y la ubicación, el espacio, y las vinculaciones geobióticas, o sea, el tiempo evolutivo, se convierte en un conocimiento crítico. ¿Por qué? Porque el todo es más que la suma de las partes. Eso es lo que genera las propiedades emergentes. ¿Está bien? Entonces, nos ayuda a proponer distintas proposiciones de conservación tomando conocimiento evolutivo, cómo se originó, y tratar de mantener esas relaciones evolutivas en el tiempo, para que se mantenga. Son los procesos generadores de biodiversidad en última instancia. ¿Está bien? Y esto, lo que lo proponemos, no lo hice yo solamente, sino que es todo un trabajo en equipo que fue publicado como una ópera lilloana, se ha publicado por esta institución, un orgullo, se ha publicado aquí, en una ópera lilloana del 2021, y es un trabajo en equipo de biogeógrafos como Juanjo Morrone, también micólogos como el doctor Gerardo Romano, aracnólogos como Nelson, biogeógrafos como Paula Posada del Museo de la Plata, personas que trabajan, conservacionistas, que trabajan en áreas de conservación y en GIS, como Angelina, de Gonzalo, que es el que está encargado. Gonzalo es mi tesista doctoral actual, que está encargado de la parte, está analizando la historia evolutiva de Comechingones, porque fue una provincia descrita en 2017, en 1920. Entonces integramos todo es más que la suma de las partes. Esas son las partes que tratamos de sumar al menos para hacer y establecer un bosquejo del todo, para en todo caso hacerle caso a don Atahualpa Yupanqui, que inclusive pusimos esa frase al comienzo de la ópera, que dice que para el que mira sin ver, la tierra es tierra, y nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal, sino lo que estás viendo. Muchas gracias.
Espero no haberlos aburrido mucho. Nada, súper interesante. Al menos podemos viajar con las fotitos. Bueno, ahora podemos empezar, ya terminamos más o menos la pandemia, podemos viajar un poco, pero al menos con las fotos podemos hacer unos viajecitos un poco virtuales. No sé si hay alguna pregunta, ¿Hay algún alguna comentario. pregunta? Bueno, a mí se me algunas dudas. Porque, por ejemplo, bueno, hay áreas de endemismo que están limitando, digamos, a las distintas regiones. Sí, Pero, provincias distintas, regiones, provincias distintas. distintas provincias. Sí, sí. Pero, por ejemplo, las mismas condiciones ambientales cambian. Y uno por ahí no conoce si estas especies que son endémicas ahora en esta región, si hubiesen tenido una región más amplia en algún momento y cómo fue cambiando eso. Por ahí, si no tenés fósiles, es medio complicado y me lleva a lo que vos decís, siempre hay datos faltantes. Claro, siempre. Por ahí a Sí. medida que vayan surgiendo más datos, esto va cambiando y la verdad que me parece súper interesante, pero a la vez es como que la necesidad de tener en todas partes los datos como para poder hacer lo más certero posible las áreas estas. Sí. Me llama mucho también la parte del Chaco cuando decía al quebracho blanco lo ve hasta dónde, y me parecería típico de la región esta que era el Chaco Serrano, creo. Claro, pero No, sí. El Orco Quebracho. Ah, el Orco Quebracho, sí. Claro, y el área es mucho más chica que lo que decía Burka, que esto me llamó mucho la atención. Claro, porque el Orco Quebracho Echinopsis, el género Echinopsis, Baranzi y Lorenzi, es lo que delimita al Chaco. El género está delimitando la provincia de Chaco. ¿Está bien? Pero la fisonomía, pero ¿qué pasa? Las especies van colonizando y uno puede fisonómicamente decir, ah, sí, esto es Chaco Serrano. ¿Por qué? Decir, bueno, porque es Chaco y está sobre la sierra, digámosle así, ¿está bien? El término. Eso es lo que hizo Cabrera y es hiper válido, ¿está bien? Para la época. Pero ahora sabemos, por eso el nombre se mantuvo Chaco Serrano, pero por una cuestión taxonómica del mantenimiento de los nombres antiguos. Pero se restringió la unidad endémica por las especies endémicas que lo están caracterizando, porque Echinopsis está en todo el Chaco. Y Echinopsis lorensis tenemos en la Sierra de Córdoba, en la Sierra de Tucumán, la Sierra de Salta, en la llanura de Santiago del Estero. Entonces decir, pero ¿cómo? Si yo voy cruzo el Santiago del Estero, ahora que yo vengo de acá bueno, cuando me voy a Córdoba, hasta Córdoba, voy cruzando y veo Echinopsis bosques, Echinopsis lorensis en Santiago del Estero, pero acá no estamos en Sierra del Estero, no es Chaco, pero sí Chaco. ¿Está bien? Y lo de los fósiles es importantísimo, perdón, te concluyo. Por ejemplo, nosotros sabemos ahora que la provincia de Esteros de Liberá, que fue muy nuevita, que es muy nuevita para lo que es la historia evolutiva, fragmentó y hizo vicarianza en los linajes de boa constrictor, por ejemplo. Hay fósiles de boa constrictor en Esteros de Liberá, pero actualmente no existe más. Entonces, y eso fragmentó las dos subespecies de boa constrictor, Amarali para el lado este y Occidentalis para el lado occidental. Entonces, lo que voy a decir los fósiles es sumamente importante. O los espectros polínicos que nos está indicando que Araucaria, los bosques de Araucaria angustifolia son de ayer, de esta mañana, digamos, para colonizando esos ambientes. No, bueno, yo también entré como en shock diciendo que ya el Chaco Serrano no para acá o para Catamarca. Un desfibrilador para que para ahí, sí, me pasa. Era como que el Chaco Serrano existía acá. Yo lo tenía súper asumido. Inclusive hicimos un trabajito hace mucho con el doctor Varela y otra compañera del Cerro El Remate, que queda en el límite entre Santiago del Estero, Sí. Tucumán y Catamarca. Y bueno, para nosotros eso es Chaco Serrano. Está bien, sí. Hicimos un muestreo, bueno, llevamos un viejito, pero digamos,
Y aparte, o sea, uno veía las variaciones en las hojas y era diferente. Después hay un trabajo nuevo de Alicia Espinal, no sé tan nuevo, pero donde estudió toda la variación foliar. Sí, sinonimizó varias especies de Echinopsis también. Y es ¿Sí? como que el serrano, la anquiana, no queda como especie válida. No, lo pasó al señor de Lorenzi, sí. A Lorenzi. Sí. Entonces, bueno, ahí es otro. Claro, y ahí ese fue el comienzo del fin del Chaco Serrano. Claro. Sí, digamos, le hace. Me La parece delimitación de los que por ahí taxones. tenemos que entender que lo de la biogeografía es dinámico. Igual Sí, que por se supuesto, recategorizan sí. especies, se recategorizan áreas, digamos. Permanentemente. De acuerdo a lo que se va Claro, y descubriendo. uno va al campo y dice, y acá está, esta hojita es diferente, no sé qué, esta especie, y esto es serrano. Bueno, ya no es así. Puede que sea otra área endemismo que no hemos estudiado las especies endémicas que son particulares de esa área y que nos permiten diferenciar ese Chaco Serrano, digamos, del otro Chaco Serrano inclusive. O si aparecen esas especies, lo que pasa es que hasta ahora no hemos encontrado los endemismos que caracterizan el Chaco Serrano, que son un montón de anfibios, plantas vasculares, hay musgos también. También los musgos chaqueños son hiper interesantes. Musgos en la parte árida y tienen esa reviviscencia tan particular, pero no están presentes en las sierras, en todos los sistemas serranos que incluye el Chaco, entonces no lo podemos delimitar ahí. O sea que queda el Chaco, que está en la sierra, pero no en Chaco Serrano. Claro, es Chaco occidental, pero en un hábitat montañoso serrano. Y lo que acompaña también los palos borrachos. Sí, eso es en todo el Chaco. También Chaco occidental. Chaco Sí. occidental acompañado con palos borrachos. Sí. Por ejemplo, bueno, la foto que estaba del Chaco, por ejemplo, hay una foto que tomé en Simbol, en Santiago del Estero. Tenemos un Echinopsis Lorenzi al lado de Seba Chaudati. Es decir, es plena llanura. Santiago del Estero. Pero es porque Claro, porque se lo ve tanto como en llanura, sí. Bueno, muchas gracias Marcelo, enriquecidos todos me parece. Y antes que se vayan, invitarlos a tomar un cafecito para compartir tal vez alguna otra pregunta que tengan ganas de hacerle a Marcelo. Y acá nosotros te hemos preparado un presente porque Bueno, muchísimas la verdad, gracias. muchas gracias. Muchas gracias.